Hola, esto es Fiesta en la Cocina. Hoy os vamos a enseñar a hacer esta receta tradicional de rabo de toro o de vaca al vino tinto. Una receta en la que la carne queda tan tierna que se separa sola del hueso y una alucinante salsa de vino tinto que te hará mojar media barra de pan. Es una receta fácil y económica, pero el resultado es tan bueno que podría ponerse de plato principal en Navidad en cualquier casa. Y estos son los ingredientes: rabo de vaca o de toro, zanahoria, cebolla, tomate, ajo, puerro, laurel, romero, harina, caldo de carne y vino tinto. Empezamos picando la verdura a grosso modo. No os preocupéis por los cortes, que no vamos a necesitar que sean iguales. Al tomate le vamos a dar un corte al medio y lo vamos a rallar. A la carne le vamos a quitar el exceso de grasa. No hace falta quitársela toda, simplemente en los cortes más gruesos donde veáis que hay mucha grasa se la quitáis. Siguiente paso importante, vamos a salpimentar el rabo por ambas caras. Después vamos a pasar la carne por la harina. Vamos a dejar cada trozo con una fina capa de harina para que luego la salsa salga mucho más ligada y además el poro cierra mejor y la carne sale mucho más jugosa. En una olla o cazuela a fuego medio vamos a poner un chorrito de aceite de oliva y vamos a ir poniendo la carne para sellarla. Estamos buscando dorar la carne, pero como lleva harina, vamos a vigilar que el fuego no esté alto para que no se nos queme. Al cabo de unos 8 minutos ya tendréis toda la carne dorada. Los trozos pequeños quizás saldrán un poco antes. Cuando veáis ese color dorado, sacáis la carne y la reservamos. En la misma olla donde hemos dorado la carne vamos a dorar también la verdura. Con eso vamos a conseguir que todo ese sabor que ha quedado pegado ahí en el fondo de la cazuela se despegue y se integre con el guiso. Empezamos dorando los ajos 1 minuto. Después de 1 minuto o cuando el ajo empiece a cambiar de color, echamos el puerro, la cebolla y la zanahoria. Salamos ligeramente, ponemos el fuego a fuego medio alto y vamos dándole vueltas de vez en cuando. Pasados 5 minutos vamos a echar el tomate, vamos a seguir removiendo a fuego medio alto 5 minutos más. Pasado el tiempo le vamos a echar las hierbas aromáticas, en este caso es el laurel y el romero, que para esta receta le vienen genial. Junto con las hierbas aromáticas va también la carne. Si veis que en el recipiente donde lo habéis reservado quedan jugos, echarlos dentro. Acto seguido ponemos el vino y lo dejamos cocinar a fuego medio alto 10 minutos sin tapa. Por cierto, cuanto mejor sea el vino, mejor va a salir el guiso. No hace falta que os gastéis un dineral, pero tampoco compréis el más barato del supermercado, si no el resultado no va a ser bueno. Pasado el tiempo, ponemos el caldo de carne hasta cubrir y lo dejamos cocer 5 minutos más. Si no tenéis caldo de carne, podéis echarle una pastilla de caldo de carne y agua. Después de esos últimos 5 minutos, ponemos la tapa y si tenemos cazuela tradicional, dejamos cocinar 3 horas y media a fuego bajo. Si tenemos olla express, dejamos cocinar 1 hora a partir de que empiece a echar vapor a fuego bajo también. Transcurrido el tiempo, vamos a destapar la olla y vamos a sacar la carne. Vamos a reservarla en un plato porque todavía nos queda terminar la salsa. Ahora es el momento de probar y rectificar el punto de sal. Tenéis que tener en cuenta que tiene que ir bajo de sal porque vamos a reducir mucho la salsa y si no nos podría quedar muy salado. Vamos a colar la verdura para que nos quede una salsa fina. Devolvemos el líquido a la cazuela, echamos la carne también y dejamos cocinar a fuego medio hasta que espese la salsa a nuestro gusto. Una vez que la salsa se va reduciendo, vais a ir viendo como la burbuja se va poniendo más gruesa y la salsa se va a ir espesando. Tenéis que tener en cuenta que cuando esto se lo ponga en el plato y se enfríe, va a ser la salsa mucho más espesa. Y ya solo queda disfrutarlo. Yo lo voy a acompañar de unas patatas gajo que he hecho yo mismo, que por cierto, si queréis ver cómo se hacen, pulsar en la tarjeta, y un buen trozo de pan que no lo voy a perdonar para mojar en esa salsa que está increíble. Espero que os haya gustado la receta, darle a like si os ha gustado, suscribíos al canal si no lo estáis, con vuestro apoyo podremos seguir creciendo, podremos seguir trayendo más recetas y muchas más sorpresas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en otra receta, ¡hasta luego!